Hola amigos, veamos cómo te fue en la actividad Apliquemos lo aprendido. 1. Encuentra la constante de proporcionalidad y la expresión algebraica que modela la situación. A. Un auto recorre cierta distancia a 100 km por hora en 1 hora y media. Acá nuestras dos variables son la velocidad, que simbolizaremos por v, y el tiempo, que simbolizaremos por la letra t. Entonces, al doble de velocidad, vamos a demorar la mitad de tiempo. Por lo tanto, estas dos variables son inversamente proporcionales y la constante la conseguimos multiplicando sus valores. Entonces, cuando v, la velocidad es 100 km por hora, el tiempo es 1 hora y media, es decir, 1,5. Multiplicar por 100 no es nada más que correr la coma dos veces a la derecha, o sea que el resultado es 150. De esta forma la constante es 150 y el modelo es v por t igual a 150. B, con 600 botellas de 2 litros cada una, se envasa todo el contenido de un barril de chicha. Acá nuestras variables son la cantidad de botellas, que simbolizaremos por B larga, y los litros de cada botella, que simbolizaremos con la letra L. Entonces, si las botellas tuvieran el doble de capacidad, necesitaríamos la mitad para contener todo el contenido del barril. Esto significa que las variables b y l son inversamente proporcionales. De esta forma, su multiplicación nos revelará la constante de proporcionalidad. Cuando el valor de b es 600, es decir, hay 600 botellas, la capacidad de cada una es 2 litros, es decir, el valor de l es 2. Y 600 por 2 es 1200. Y esta es la constante de proporcionalidad. En este caso el modelo es BL, que es lo mismo que B por L, igual a 1200. C. Se reparte un premio en 8 personas, recibiendo cada uno 150.000 pesos. En este caso las variables son la cantidad de personas, que simbolizamos con la letra P, y lo que recibe cada uno, que simbolizaremos con la letra R. Entonces, si hubiera la mitad de personas, cada uno recibiría el doble. Por lo tanto, P y R son inversamente proporcionales y las vamos a multiplicar para encontrar la constante de proporcionalidad. Cuando P es 8, es decir, hay 8 personas, cada uno recibe 150.000 pesos, es decir, el valor de R es 150.000. Multiplicando 8 por 150.000 nos da 1.200.000. Y este número es la constante de proporcionalidad. En este caso el modelo es PR igual a 1.200.000. D. Un tarro de pintura alcanza para pintar una superficie rectangular de 3 metros de ancho y 6 metros de largo. Dibujemos la superficie. En este caso las variables son el ancho, que llamaremos A, y el largo, que llamaremos L. Lo que podemos pintar con el tarro de pintura es esta superficie. Entonces, para medir la superficie, calculamos su área. Nos dicen que cuando el ancho vale 3, el largo mide 6. Y de esta forma, el área de la superficie es igual a 6 por 3, es decir, 18 metros cuadrados. O sea que con este tarro pintamos 18 metros cuadrados. ¿Qué pasaría si el ancho se fuera a su tercera parte? Es decir, si el ancho midiera una unidad, ¿cuánto debiera medir el largo para que esta superficie siga midiendo 18 metros cuadrados? Muy bien, 18, porque 1 por 18 nos da 18. Esto nos dice que las variables ancho y largo están en proporción inversa, porque cuando el ancho se fue a su tercera parte, el largo se amplificó por 3. Por lo tanto, en este caso, la constante que se obtiene multiplicando ancho por largo no es nada más que el área, es decir, la constante es 18. Y el modelo es A por L, o simplemente AL igual a 18. E. Una obra la pueden terminar 16 trabajadores en 6 días. En este caso, las variables son la cantidad de trabajadores, que simbolizamos por T, y los días de trabajo, que simbolizamos por D. Si tenemos la mitad de trabajadores, la obra la vamos a terminar en el doble de días. Entonces, estas variables son inversamente proporcionales. Por lo tanto, la constante la conseguimos multiplicando T por D. El enunciado nos dice que cuando T es 16, es decir, hay 16 trabajadores, necesitamos 6 días para terminar la obra, o sea, D vale 6. Multiplicando nos da que 16 por 6 es 96, y esta es la constante. El modelo en este caso sería TD o T por D igual a 96. 2. El siguiente gráfico muestra la relación entre la cantidad de trabajadores y el tiempo que demoran en realizar un trabajo.
A. ¿Qué representan las coordenadas del punto P? Las coordenadas del punto P son en el eje horizontal el número 2 y en el eje vertical llega a 18. ¿Y qué representan estas coordenadas? El primer número es 2 de días, es decir, en 2 días, y la segunda coordenada es 18, que representa a los trabajadores. Entonces, en 2 días, 18 trabajadores terminan la obra. B. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad y qué expresión matemática modela la situación? Como las variables son inversamente proporcionales, la constante la conseguimos multiplicando sus valores. Y las coordenadas del punto P nos decían que cuando t es 18, d es igual a 2. Y 18 por 2 es 36. Entonces, 36 es la constante de proporcionalidad. Y el modelo es TD o T por D igual a 36. C. ¿Cuáles son las coordenadas del punto Q y qué representan? Para esto usaremos el modelo que encontramos, que era TD era igual a 36. En el gráfico vemos que las coordenadas del punto Q son el primer número del eje horizontal es desconocido y el segundo número, el que va hacia el eje vertical, es 9. Entonces, cuando t vale 9, multiplicado por d, tiene que ser 36. Y de esta forma descubrimos que d tiene que ser 4, porque 9 por 4 es 36. Y este era el número que nos faltaba para las coordenadas de Q. ¿Qué representan estas coordenadas? Que en 4 días, 9 trabajadores terminan la obra. Y era razonable porque 18 personas terminaban la obra en 2 días. Entonces, a mitad de personas, tenemos el doble de días. D. ¿Cuántos días demora una persona en terminar el trabajo sola? Nuestro modelo nos decía que T por D era igual a 36. Y nos preguntan cuántos días, es decir, D en nuestra incógnita, demora una persona trabajando sola, es decir, los trabajadores o el valor de T es 1. Multiplicado por D nos tiene que dar 36. Entonces, ¿cuál es el valor de D? Muy bien, en este caso D valdría 36. Lo que nos dice que un trabajador necesita 36 días para terminar la obra sola. Sigamos. 3. En el siguiente gráfico se muestra la relación entre la cantidad de llaves idénticas abiertas y el tiempo que demoran en llenar un estanque. A. ¿Qué representan las coordenadas del punto Q? Nuevamente el gráfico nos dice que la cantidad de llaves y las horas están en relación inversa. Las coordenadas de Q son, en el eje horizontal baja hasta 6 y en el eje vertical se va hasta 2. Entonces, cuando h vale 6, L vale 2. Esto nos dice que en 6 horas, 2 llaves llenan el estanque. B. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad y qué expresión matemática modela la situación? Como están en relación inversa, quiere decir que las variables L por H nos dará la constante. Para esto necesitamos valores y las coordenadas del punto Q nos daban esos datos. Las coordenadas de Q eran 6,2. Esto significa que cuando h vale 6, L era igual a 2. Multiplicando nos da 12. Es decir, la constante de proporcionalidad es 12. Y el modelo es L por H o LH igual a 12. C. ¿Cuáles son las coordenadas del punto P y qué representan? El modelo que encontramos es que L por H o LH era igual a 12. Las coordenadas del punto P son, en el eje horizontal es igual a 4 y en el eje vertical es un número desconocido. Entonces, usando el modelo tenemos que cuando h es igual a 4, multiplicado por el valor de L, tiene que ser 12. Y de esta forma encontramos que el valor de L tiene que ser 3. Y esa es la coordenada que faltaba para el punto P. ¿Y qué representan estas coordenadas? Es que en 4 horas, 3 llaves son capaces de llenar el estanque. D. ¿Cuántas llaves se necesitan abrir para llenar el estanque en 2 horas? Nuestro modelo era que L multiplicado por H era igual a 12. Y nos preguntan cuántas llaves, o sea, no sabemos el valor de L, se necesitan abrir para llenar el estanque en 2 horas, es decir, H es igual a 2. Y 2 por el valor de L nos tiene que dar 12. De esta forma descubrimos que L tiene que ser 6. Esto significa que 6 llaves llenan el estanque en 2 horas. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Trabajemos la Autonomía. Que estés bien.